Hola a todos, mi nombre es Blanca Dinora Zambrano Vázquez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura. Este día les voy a hablar un poco sobre lo que es genética cuantitativa. Definamos qué es la genética cuantitativa. La genética cuantitativa es la rama de la genética que estudia los caracteres que varían de manera continua, es decir, aquellos que no se clasifican en categorías fijas, sino que se expresan en grados, por ejemplo, altura de la planta, el peso del fruto, el rendimiento, el grosor del tallo. Estos caracteres están controlados por muchos genes, poligenes. También dependen del ambiente. Por eso el fenotipo final es la combinación genética más ambiente. Hablemos un poco sobre lo que es la variación fenotípica. La variación fenotípica es la diferencia observable entre individuos en un carácter. Por ejemplo, unas plantas dan más frutos que otras, o una planta es más grande que otra. La variación fenotípica se representa como variación fenotípica eh, es igual a variación genética más variación ambiental. Características de los caracteres cuantitativos. Dentro de estas características tenemos que son caracteres que distinguen, por ejemplo, herencia poligénica, que esto depende de varios genes pequeños que suman sus efectos. También tenemos la variación continua. No hay clases fijas, hay un rango. Eh, Dentro de estas características encontramos lo que son medibles numéricamente, como el peso, la altura y el rendimiento. Eh, También encontramos lo que es que son influenciados por el ambiente, como el clima, la fertilización, plagas y manejo. Y por último, se analizan mediante estadística, como las medias, la varianza y la desviación estándar. Causas de la variación fenotípica. La variación fenotípica viene de dos fuentes principales, como ser la variación genética, que dentro de esta encontramos diferencias entre los genes, entre individuos. También incluye la adaptividad, dominancia y epistasis. También dentro de las causas tenemos la variación ambiental como factores externos que afectan el fenotipo. La suma de ambas genera las diferencias observadas en una población. Hablemos un poco también sobre lo que es la variación ambiental. Es la parte de la variación fenotípica causada por el ambiente, no por los genes. Este es un dato muy importante. Por ejemplo, factores ambientales como la fertilidad del suelo, agua disponible, sombra, manejo agronómico, enfermedades o plagas y temperatura. El mismo genotipo puede producir fenotipos diferentes en ambientes distintos. Esto es lo que explicábamos, que el mismo genotipo puede producir fenotipos diferentes en ambientes diferentes. O sea, para que lo comprendamos mejor, tenemos una semilla, tenemos dos camellones. En ese mismo camellón sembramos la misma clase de semilla, pero se van a producir fenotipos diferentes, tal vez por alguno de estos factores ambientales que ya les expliqué, puede afectar esto. Entonces, no importa que tengamos la misma semilla, eh, porque podemos decir de que al tener la misma semilla vamos a
a tener los mismos resultados en cada camellón, pero no, porque al final en un camellón se puede tener un resultado y en otro resultado, eh, y uno dirá, ¿por qué? Si tengo la misma semilla, pero usted no sabe qué factores ambientales le afectaron a un camellón. Y esto es de lo que se trata la variación ambiental. Hablemos un poco también sobre lo que es la variación genética y sus efectos. La variación genética incluye variación genética adictiva. Se suma de forma lineal, es la variación más importante, selección y mejoramiento. Controla la respuesta a la selección. También tenemos lo que es la dominancia. La dominancia, interacción entre alelos del mismo gen. Y la epistasis, que es la interacción entre genes diferentes. La variación genética determina qué tanto un carácter puede heredarse y mejorarse. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los caracteres cuantitativos y caracteres cualitativos del cultivo de café. Como todos conocemos, el café es un cultivo de importancia económica a nivel mundial eh, como a nivel de nuestro país, tanto porque de este cultivo dependen muchas familias hondureñas y también ayuda a que nuestro país genere ingresos mediante la exportación de café. Y vamos a hablar sobre los caracteres cualitativos y los caracteres cuantitativos a continuación. Nos encontramos en un cultivo de café con el objetivo de identificar cuáles son las variables cuantitativas y cualitativas que este cultivo presenta. Como ya lo habíamos mencionado, las características cuantitativas son aquellas que podemos medir numéricamente. Por ejemplo, la altura de la planta, el número de ramas productoras, el número de hojas que presenta cada rama, la longitud de las hojas. También podemos contabilizar al momento de que la planta está en floración, cuántas ramas presentan floración y qué cantidad de floración presentan. También cuando ya el fruto está así como lo podemos observar, podemos contabilizar cuántos frutos hay en cada racimo. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4 frutos en cada racimo. Otra característica muy importante es la densidad de siembra, ya que la densidad de siembra nos ayuda a tener un rendimiento mejor de cosecha. También podemos mencionar en estas características lo que es el rendimiento general de la planta. Al momento de sacar toda la cosecha, podemos saber cuál fue el rendimiento que nuestra planta nos dio. En cuanto a lo que son las características cualitativas, sabemos que son las que nosotros podemos observar, las que podemos oler y las que podemos sentir a través del gusto. Dos características muy importantes dentro de este café es su aroma y su sabor, ya que un buen aroma y un buen sabor identifica una buena taza de café. Y estas son características muy importantes de este cultivo. También dentro de las características de este cultivo tenemos lo que es el color del grano. Por ejemplo, un grano verde nos indica que el grano todavía no está para cosechar. Un grano amarillento nos indica que el grano ya está madurando. Y un grano color rojo nos indica que el grano ya están las condiciones necesarias para ser cosechado, ya que un buen grano de café representa una buena taza de café. Otra de las variables que nosotros podemos observar en este cultivo es la forma del grano. Por ejemplo, si es redondo,
si es ovalado o si es alargado. Esto nos sirve más que todo para identificar qué variedad de café hay en una parcela. También tenemos lo que es el número de ramas productoras, que ya lo habíamos mencionado, que esto es muy importante para identificar el rendimiento del cultivo. Y estas son una de las características que yo les puedo mencionar sobre características cuantitativas y cualitativas en el cultivo del café.